Bueno, muy buenos días a todos. En la actividad correspondiente al día de hoy, eh, de artículos seminales o referentes en cuidado intensivo, tenemos el gusto de presentar el famosísimo Night Sugar. La presentación estará a cargo del doctor Daniel Alejandro Quintero Piso, eh, residente en medicina interna, quien está actualmente rotando en cuidado intensivo. Adelante, Daniel. Listo, buenos días. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Gracias a todos por estar aquí presentes. Pues hoy me corresponde presentar en el Club de Revistas el estudio Night Sugar. Voy a hablar un poco de la historia que ha tenido el manejo de la hiperglicemia en la unidad de cuidado intensivo y posteriormente pues voy a realizar análisis crítico acerca de este famoso estudio. Entonces, para entrar como un poquito en materia, vamos a hablar primero un poquito de la fisiopatología de la hiperglicemia del paciente críticamente enfermo. Entonces, pues es común que los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos tengan hiperglicemia, incluso aunque los pacientes no tengan un diagnóstico previo de diabetes mellitus. Entonces, pues, ¿esto por qué se da? Se da porque en el estado de una enfermedad críticamente aguda, hablando ya sea de una enfermedad médica o una enfermedad quirúrgica, entonces, pues encontramos que va a haber un incremento en el metabolismo, en donde va a haber una secreción de hormonas contrarreguladoras, como las que podemos ver aquí, glucagón, epinefrina, norepinefrina, glucocorticoides, hormona de crecimiento y otras interleuquinas, factor de necrosis tumoral, pero aquí también podemos añadir la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Entonces, pues estos hormonas contrarreguladoras, como lo dice en esta tabla, van a incrementar la gluconeogénesis, van a disminuir van a incrementar la resistencia a la insulina, van a incrementar la lipólisis, entre muchos otros mecanismos que nos van a generar una hiperglicemia. Entonces, aquí en el lado de la izquierda, un pequeño resumen de lo que nos dice esta tabla, en el que las hormonas contrarreguladoras van a atacar en el nivel de esquelético, a nivel del músculo esquelético, van a aumentar la proteólisis, esto nos va a generar un aumento de la alanina. A nivel de los adipocitos van a incrementar una lipólisis, esto nos va a generar un aumento del glicerol. Y en los tejidos periféricos, pues en medio de toda la enfermedad aguda, pues va a haber un aumento considerable del lactato, y entre estos tres metabolitos pues van a ir todos hacia la vía de la gluconeogénesis, y pues así nos van a generar un aumento de la glucosa en sangre, y pues así nos va a generar una hiperglicemia. Asimismo, en el hígado va a haber un aumento de la glicogenólisis, generando glucosa, y pues como vemos toda la insulina va a estar disminuida, todo el efecto de la insulina va a estar disminuida por el aumento de la resistencia a esta, y vamos a tener pues como consecuencia todo el efecto de las hormonas contrarreguladoras potenciado. Entonces, ¿qué hace la hiperglicemia? La hiperglicemia nos genera un estado de disfunción de neutrófilos, disminución de la opsonización. En pocas palabras, nos genera un estado de inmunosupresión. Además de eso, pues nos va a generar una disfunción mitocondrial que va a perpetuar el estado de hipoperfusión celular que los pacientes tienen en ese momento de enfermedad crítica, y además de un daño endotelial y de la microcirculación, perpetuando un tercer espacio que los pacientes ya tengan, o alterando aún así más las alteraciones hemodinámicas que los pacientes tienen. Además, se ha dicho que incluso pacientes que están en reposo en cama prolongado, a pesar de que no tengan una enfermedad crítica, se ha visto que tienen una disminución de la captación de glucosa por el músculo esquelético, y pues esto va a promover también en sí una resistencia a la insulina y perpetuar todo este estado de hiperglicemia. Además de que hay medicamentos como los glucocorticoides, los vasopresores, la norepinefrina, todos estos medicamentos, los beta bloqueadores y antibióticos, van a generar también un estado de hiperglicemia, además de pues, los estados de nutrición, que puede incluso haber una sobrealimentación a nivel de la UCI con las nutriciones parenterales, enterales, o las infusiones de dextrosa y los medicamentos que son disueltos pues, en estas infusiones. Entonces, ya hablando un poco más de las recomendaciones que se da en los pacientes para el manejo de la hiperglicemia en el paciente crítico, entonces me voy a centrar ahorita en el primero, que es la Asociación de Diabetes Americana, la ADA. Aquí es en el 2021, pero el último reporte fue el 2022, que la verdad no tuvo gran cambio respecto a esto, ya voy a profundizar un poco en esto, y de la Sociedad de Cuidado Crítico. Entonces, ¿qué tenemos en el manejo, en las guías de la Sociedad del Cuidado Crítico? Nos sugieren que una glucosa de más de 150 miligramos por decilitro es
pues se debería iniciar una terapia insulínica para mantener metas por debajo de esta y pues tener unos valores absolutos menores a 180 miligramos por decilitro, utilizando un protocolo idealmente para disminuir las tasas de hipoglicemia bajas o hipoglicemia severas que se traducen a menos de 40 miligramos por decilitro. Como podemos ver, esto es una evidencia muy baja. ¿Y por qué muy baja? Porque a lo largo de la historia y en todos los metaanálisis que se han hecho, pues los diferentes estudios arrojan diferentes resultados y pues no se ha logrado llegar a un consenso muy claro. Entonces, este es el metaanálisis que nos muestran en la guía de pacientes críticamente enfermos, en donde podemos evidenciar que hay una disminución leve, pero significativa del 16%. Aquí podemos ver con con una con un OR de 0.84, que el intervalo de confianza no atraviesa la unidad y es significativamente estadístico. Aquí nos agrupan muchos RSTs, pero como podemos ver aquí arriba, estos pacientes se reduce la mortalidad intrahospitalariamente, pero cuando se hace el subgrupo de pacientes que están hospitalizados en la UCI, en estos pacientes no hubo impacto en la mortalidad porque el OR estuvo cerca de la unidad y el intervalo de confianza atravesó este valor. Entonces, pues en la guía recomiendan este valor de 150, diciendo pues que es una decisión en consenso que refleja como que los diferentes metas de tratamiento reportadas en la literatura, como les digo, son muy variables, son muy heterogéneas y pues dicen que teniendo este valor de 150 se evita que tengamos valores más de 180 que son pues que no son deseables ya sea por los estados de inmunosupresión que ya les dije previamente y porque además a partir de 180 pues sabemos que es el umbral para la glucosuria y esto también nos puede traer muchas complicaciones del paciente que está además ya críticamente enfermo. Para hablar un poco de la recomendación de la A del 2022, entonces esta difiere un poco en los metas entre en la guía de pacientes críticamente enfermos nos dicen que iniciar el manejo con valores mayores de 150. En la A nos recomiendan valores de 180, pero sin embargo no coincide con la guía anterior en la que pues, los valores deben ser mantenidos por debajo de 180 y aquí nos dicen que una meta ideal sería entre 140 y 180. Puede haber pacientes que pueden requerir metas un poco más estrictas, entre 110, 140, como por ejemplo pacientes que están postquirúrgicos, pacientes post cirugía cardíaca, así como puede haber pacientes que se benefician de más de 180 en pacientes que están críticamente enfermos o en pacientes que no tienen una expectativa de vida muy alta o incluso hablan de mayores de 250, pero pues estos ya son en pacientes terminales y pues que no son candidatos a RCP y pues un manejo tan estricto puede incluso conllevar a más hipoglicemia de lo que beneficiaría no tener la hiperglicemia en sí. Entonces ya para empezar a hablar de los artículos importantes en la historia del manejo de la hiperglicemia, principalmente este va a ser el primer estudio que se realizó en este ámbito en el 2001. Entonces en esa época se tenía una hipótesis de que pues la hiperglicemia, la deficiencia de la insulina o una combinación de estas dos durante una enfermedad crítica pudiera conferir directamente o indirectamente una predisposición a las complicaciones. Entonces, ¿cuáles serían esas complicaciones? Infecciones severas, polineuropatías, falla multiorgánica e incluso la muerte. Entonces, este grupo de autores lo que decidieron fue hacer un RCT de un único centro para determinar si la normalización de los niveles de glucosa con una terapia insulínica intensiva reducía la mortalidad y morbilidad en pacientes críticamente enfermos. Entonces ya vamos a ver un poco el diseño de este estudio. Rápidamente, este estudio se realizó entre el año febrero, se recolectaron los pacientes en febrero del 2000 hasta enero del 2001 para tener un total de 1.548 pacientes. Entonces la población eran los admitidos a la UCI, pero este estudio tenía una especificación importante que ahorita va a tener pues, importancia en los otros estudios que salieron, que esta UCI era principalmente, no exclusiva, pero principalmente de pacientes quirúrgicos, más o menos un 65, un 70% de pacientes eran quirúrgicos. Entonces, pues la asignación se aleatorizó entre terapia intensiva y terapia convencional de la insulina. Entonces, ¿cómo eran estos grupos? En el grupo convencional
el manejo de la insulina se realizaba desde que el paciente tuviese glicemias de 215 en adelante, 215 miligramos sobre decilitro. Y la idea era mantener valores entre 180 y 200 miligramos sobre decilitro. Y en cuanto a la terapia intensiva, los pacientes se les iniciaba infusión de insulina cuando tuvieran glicemias mayores a 110 miligramos sobre decilitro, y la idea era mantener con la infusión unas glicemias entre 80 y 110. ¿Cómo está la infusión? Esta infusión era una dilución de 50 unidades en 50 mililitros de solución salina, lo que nos daba una unidad por mililitro. Y pues esto se da por bombas de infusión y según unos protocolos que ya más adelante les voy a comentar. En la admisión, todos los pacientes eran limitados, tenían alimentación continua con con glucosa intravenosa, 200 a 300 miligramos durante las 24 primeras horas, y al día siguiente se iniciaba ya sea la nutrición parenteral, enteral o una combinación de la nutrición enteral y parenteral. En cuanto a los desenlaces, el desenlace primario de este estudio era la muerte por cualquier causa durante su estancia en UCI. Y para hablar de los desenlaces secundarios, pues había muchos, dentro de los cuales se resalta la muerte intrahospitalaria, el número de días de UCI, bacteremias que pacientes tuviesen, hiperbilirruinemias, disfunción multiorgánica, entre otros. Entonces aquí para hablar un poco del desenlace primario, entonces tenemos que la muerte en los pacientes que estuvieron internados en la unidad de cuidados intensivos, se vio que hubo una disminución en la muerte en el grupo de terapia intensiva respecto al grupo de terapia convencional. Tenemos una disminución neta de 3.4 puntos porcentuales, lo cual nos da una reducción del riesgo de un 42%. Como podemos ver, esto nos daba un resultado estadísticamente significativo. Incluso después de hacer unos ajustes, se lograba una P menor a 0.04. E incluso los pacientes, pues esto no era el desenlace primario. Entonces, aquí a la izquierda podemos ver la mortalidad de los pacientes que fueron dados de alta en la unidad de cuidados intensivos, y a la derecha podemos ver la mortalidad en pacientes hospitalizados. Como podemos ver en ambas gráficas, los pacientes, las gráficas se comenzaron a separarse y mantuvieron esa separación durante todo el tiempo de la hospitalización en la UCI o en la hospitalización, con un valor significativo al final del estudio. Aquí para ver la morbilidad, entonces podemos ver que muchos de los desenlaces en cuanto a la morbilidad, que eran desenlaces secundarios, también tenían un valor clínicamente significativo, como pacientes que tuviesen requerimiento de unidad de cuidados intensivos más de 14 días, requerimiento de ventilación mecánica por más de 14 días, hiperbilirruinemias, bacteremias. Todos esos desenlaces eran mucho menores en los pacientes que eran manejados con una terapia intensiva, como les dije previamente. Entonces, aquí podemos, pues en ese estudio se llegó a la conclusión de que el uso de la terapia insulínica intensiva para mantener la glucosa en niveles pues, que no excedieran los 110 miligramos sobre decilitro redujo sustancialmente tanto la mortalidad en UCI como la mortalidad intrahospitalaria y la morbilidad en los pacientes críticamente enfermos. ¿Cuáles eran las limitaciones de este estudio? Pues como se sabe, esto no puede ser un estudio estrictamente ciego, porque se debe saber qué pacientes tienen valores de glicemia para empezar las infusiones de insulina, y también se debe saber pues cuál es la infusión de insulina que se le va a dar a estos pacientes. Y también, como les dije al inicio, esto fue un estudio que se limitó principalmente a pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos quirúrgica. Entonces, pues los resultados no podían ser extrapolados en un comienzo a pacientes en las UCIs médicas. Entonces, esto nos lleva al siguiente estudio. Este estudio fue realizado en el 2006, es realizado por muchos de los mismos colaboradores que realizaron el estudio que les comenté previamente. Entonces, pues como quedaba la duda si los pacientes críticamente enfermos en la unidad médica eran iguales a los de la unidad quirúrgica, entonces pues se llevó a realizar este estudio. Consideraban que los pacientes médicos usualmente tenían enfermedades más graves y tenían un mayor riesgo de mortalidad, por eso no se atrevían a extrapolar estos resultados que ya les mencioné previamente.
Entonces, a resumen de cómo fue realizado este estudio, entonces este estudio se realizó una recolección de pacientes desde marzo del 2020, desde el 2002 hasta mayo del 2005, para tener un total de 1.200 pacientes. Entonces, los pacientes eran admitidos en la UCI, pero se incluían en el estudio aquellos pacientes que se esperaba que tuviesen una estancia en la unidad de cuidados intensivos por lo menos 3 días o más. Y los pacientes, pues se excluyeron pacientes que eran quirúrgicos, pacientes que recibían nutrición oral, porque se considera que estos podían tener mayor probabilidad de ser egresados en la UCI en los próximos 3 días, y pacientes que no fueran candidatos a RCP. Entonces, pues, este estudio, lo mismo que el anterior, se realizó una lateralización para hacer la terapia intensiva o una terapia insulínica. Una terapia convencional. En la terapia convencional, igual que el previo, se iniciaba la infusión a los 215 miligramos sobre decilitro para mantener 180 a 200 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. Y la terapia intensiva se realizaba igual que la anterior a partir de los 110 miligramos sobre decilitro para mantener una glucosa entre 80 y 110 miligramos sobre decilitro. El desenlace primario, a diferencia del anterior, este era muertes por cualquier causa durante la hospitalización. Y en cuanto a los desenlaces secundarios, aquí encontrábamos ya la mortalidad en UCI, 90 de esa mortalidad, días de destete del ventilador, días en UCI, días hospitalizados, uso de antibióticos, bacteremias, entre otros. Entonces aquí ocurrió algo muy interesante. Inicialmente ellos plantearon un análisis por intención a tratar, como vemos en este grupo de aquí de la izquierda. Sin embargo, como se puede ver tanto en las muertes durante la unidad de cuidados intensivos o la muerte intrahospitalaria, no hubo una diferencia significativa entre el grupo de terapia intensiva y el grupo de terapia convencional. Ninguna de los dos tuvo una P significativa. Y los intervalos de confianza atravesaban la unidad. Sin embargo, ellos decidieron realizar un análisis por un subgrupo en el cual se analizaban únicamente los pacientes que hubiesen estado 3 días o más en la unidad de cuidados intensivos. Y con este análisis aquí ya se evidenciaba que tenían una diferencia significativa entre el grupo intensivo y terapia convencional, tanto en la muerte durante la unidad de cuidados intensivos como la muerte a nivel hospitalario. Aquí en esta gráfica podemos ver exactamente lo mismo. Aquí a la izquierda se ve el análisis por intención a tratar, en donde las curvas prácticamente no se separan y no evidencian que tienen una diferencia significativa, a comparación de este grupo que fueron los pacientes que estuvieron 3 días o más en la unidad de cuidados intensivos, en donde pues sí las curvas ya tienen una tendencia a mantenerse separadas y a mostrar una tendencia que fuese significativa. Aquí podemos ver uno de pues, 3 de los desenlaces que ellos cogieron como clínicamente importantes al momento de realizar la terapia intensiva versus el control glucémico normal, en donde podemos ver que a diferencia del desenlace primario, en estos desenlaces secundarios, desde que se realizó el análisis con intención a tratar, se evidenció que había eran estadísticamente significativos tanto en el tiempo del destete del ventilador, el tiempo en dado de alta de UCI y el tiempo en darse de alta en la hospitalización. Sin embargo, también hicieron lo mismo que anteriormente les comenté, en el cual hicieron un análisis específico para los pacientes que tuviesen 3 días o más en la unidad de cuidados intensivos, en donde se vio que esta diferencia que ya era estadísticamente significativa, tuvo una mayor significancia con una reducción de la P y una reducción de las curvas importantes. Qué pena. Entonces, pues aquí con este estudio se evidenció pues que la terapia intensiva con insulina durante la UCI previno mortalidad, pero no redujo significativamente el riesgo, previno morbilidad, qué pena, pero no redujo significativamente el riesgo en los pacientes que estuvieron en la UCI, en la población por intención a tratar. Sin embargo, pues que sí se vio una significancia clínica en los pacientes que tuvieron 3 días o más en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, a diferencia
pues de la unidad del estudio previo que les comenté de los pacientes que eran totalmente quirúrgicos, pues estos resultados eran un poco difíciles de extrapolar, ya que se consideraba que pues no eran totalmente, que no tenían un poder estadístico lo suficientemente alto, dado esa diferencia entre el subgrupo de 3 días o más y la intención a tratar. Entonces, pues como que se necesitaban estudios más a futuro para evidenciar si los pacientes en la UCI médica también se beneficiaban de este tipo pues, de medidas intensivas. Aquí para hablar un poco, este es otro estudio, otro RCT, me pareció importante traerlo a colación porque es un estudio que se realizó acá en Colombia, específicamente acá en la ciudad de Medellín. Este estudio fue realizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pablo Tobón Uribe. Es uno de los estudios que se toman en cuenta en muchos de los metaanálisis que se realiza pues en el ámbito de este tema, y pues me pareció interesante traerlo. En este estudio recolectaban pacientes que tuviesen 15 años o más admitidos, como les dije, en la UCI del Pablo Tobón Uribe entre el mes de julio del 2003 hasta diciembre del 2005 y que tuviesen una estancia de por lo menos 2 días o más. Se recolectaban un total de 504 pacientes, dividiendo los 250 en el control y 254 en la intervención. Entonces, pues las intervenciones eran muy similares. El límite del grupo de control, de control laxo, por así decirlo, se iniciaba la infusión de insulina a los 215 miligramos para mantener un valor entre 180 y 200 miligramos sobre decilitro. Y en la terapia intensiva se iniciaba a los 110 y se mantenían valores de 80 a 110 miligramos sobre decilitro. Entonces, en cuanto a los desenlaces primarios, entonces en el desenlace primario tenemos la mortalidad a los 28 días, como podemos ver aquí. En esta mortalidad a 28 días vemos que no hubo una diferencia significativa entre el grupo de la terapia intensiva y el grupo del tratamiento estándar. Había un riesgo relativo de 1.1 y pues este intervalo de confianza, además de ser muy ancho, pues atravesaba la unidad. Y podemos ver que lo mismo ocurría es cuando se especificaban muertes en la UCI y muertes hospitalarias o muertes con historia de pacientes que fueran diabéticos. Entonces, pues en ese desenlace primario no hubo una diferencia entre ambos grupos. Y cuando nos vamos a hablar de los desenlaces secundarios, que eran la mortalidad en la UCI, los días de estancia en la UCI, incidencia de infecciones en la UCI, ya sea por neumonía social ventilador, ITU, infecciones relacionadas con catéteres o bacteremias primarias, no hubo una diferencia tampoco estadísticamente significativa en ninguno de los desenlaces secundarios aquí mencionados. Sin embargo, un último desenlace secundario que se evidenciaba en este estudio era la incidencia de hipoglicemias severas. Entonces, como podemos ver aquí en esta tabla, las hipoglicemias severas, que en todos los estudios, incluido en este, se definen como menos de 40 miligramos sobre decilitro, podemos ver que había un incremento sustancial en las hipoglicemias en pacientes que estuvieron manejados con la terapia intensiva de 8.3% comparado con 8%. Eso es casi 7.5 puntos porcentuales de diferencia. Eso es algo marcadamente significativo. Y pues que los pacientes que están críticamente enfermos, la hiperglicemia pues puede llevar a desenlaces fatales, asimismo lo puede ser la hipoglicemia. Entonces, pues estos ya son otros estudios que les traje a colación, no voy a profundizar en estos. Son dos estudios, el BICEP y el GluControl. Ambos estudios, pues igual que los previos, buscaban evaluar cuál es la diferencia entre el manejo intensivo con insulina versus el manejo convencional. Lo curioso de estos dos estudios es que ambos estudios fueron tempranamente detenidos. El primero, el BICEP que tenemos aquí,
fue detenido porque tenía una incidencia de hipoglicemias marcadamente elevados en el grupo de terapia intensiva con insulinas. Era de un 12.1%. Entonces, pues, este estudio, para evitar que fuese, pues, se evidenciaba que había un daño en los pacientes que se estaba manejando con terapia intensiva, entonces se decidió suspender. Igualmente ocurrió en el estudio GluControl, en el cual además de que la hipoglicemia también tuvo un porcentaje muy elevado de 9.8 en los pacientes que estaban manejados con control glicémico estricto, pues tampoco las metas de glucosa en los rangos que debían estar cada grupo, pues no fueron alcanzadas. Entonces, pues por estas dos razones, ambos estudios fueron detenidos tempranamente. Igual, pues los resultados parciales de estos estudios son añadidos en muchos de los metaanálisis que se hacen, pues que se han hecho. Este ya es un metaanálisis que les traigo. Esto es un metaanálisis del JAMA realizado en el 2008, en el 2009, previo al lanzamiento, pues, al lanzamiento de los resultados del estudio Night Sugar. Entonces, en este metaanálisis, el desenlace primario era la mortalidad hospitalaria y los desenlaces secundarios eran la septicemia, necesidad de terapia de reemplazo renal y las hipoglicemias. Entonces, como podemos ver aquí, hubo una agrupación de 27 estudios en total, y en esa agrupación de 27 estudios, aquí al final de este forest plot, podemos ver que no hubo una diferencia significativa en la mortalidad hospitalaria entre el control estricto de los pacientes respecto al manejo usual de la glucosa en sangre. Entonces vemos que pues tenía un riesgo relativo de 0.93 con un intervalo de confianza que atravesaba la unidad. Y cuando nos íbamos a cada subgrupo analizando pacientes en la UCI quirúrgica, pacientes en la UCI médica o pacientes mixtos que pues, tuviesen patologías médico-quirúrgicas, ninguno de los subgrupos también lograba evidenciar pues una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad hospitalaria. En cuanto a los desenlaces secundarios, pues tenemos, como ya les dije, la septicemia, la necesidad de terapia de reemplazo renal y la hipoglicemia. En cuanto a la septicemia, nos reportan un total de 9 estudios y en donde aquí sí se ve que hubo una reducción, fue mínima pero significativa en la aparición de septicemia, en donde pues el intervalo de confianza no atraviesa la unidad y nos da un riesgo relativo de 0.76. Sin embargo, cuando se estratificó de acuerdo pues, a características de la UCI, se vio que estos pacientes estaban limitados a pacientes que tuviesen patologías quirúrgicas. Y además de eso, se evidenció que el arrastre que daba este resultado se daba debido al estudio que les mencioné como primeramente, que lo realizó pues, Van der Berg en el 2001 en pacientes que estaban hospitalizados en la UCI quirúrgica. En cuanto a la necesidad de terapia dialítica, no hubo una diferencia significativa, pero si nos vamos a la parte de la hipoglicemia, como ya se había evidenciado en todos los estudios que les dije previamente, pues evidenció que claramente hay un aumento del riesgo de la hipoglicemia en pacientes que están manejados con la terapia intensiva. Se ve que aquí hubo un riesgo relativo de casi 5 veces mayor en los pacientes que eran manejados con el control estricto de las hipoglicemias. Entonces, pues eso también es una alerta de que los pacientes, pues tampoco lo ideal es mantenerlos en unos controles tan estrictos porque la hipoglicemia, como les dije previamente, también puede ser igual de mortal que la hiperglicemia. Entonces, en aras del tiempo aquí les traía otro metaanálisis, pero ya voy a pasar a hablar en sí del artículo pues que corresponde el día de hoy, que es el Night Sugar, ya teniendo este marco teórico y pues estos estudios y la evolución que han tenido estos a lo largo de los años. Entonces vamos a hablar de la terapia intensiva pues en el manejo críticamente enfermo, en el paciente críticamente enfermo.
Entonces, en cuanto al diseño del estudio, este estudio es un estudio fase 4, fue un ensayo controlado autorizado abierto de grupos paralelos. Pues es abierto porque ya les dije que es imposible pues, mantener el cegamiento de las personas que participan en el estudio. Se realizó entre diciembre del 2004 y noviembre del 2008. Y pues los pacientes recolectados eran pacientes tanto con patologías médicas como quirúrgicas ingresadas a las UCI de 42 hospitales que se encontraban en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en Australia. 38 hospitales académicos de tercer nivel y de atención y cuatro hospitales comunitarios. Era un estudio de 2 brazos y con una aleatorización que se realizaba según el tipo de admisión, si eran pacientes quirúrgicos o no, y pues el lugar de la ubicación, como ya les dije, Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos. Y la aleatorización eran aleatorizados a grupos de tratamientos por clínicos o por coordinadores de los estudios locales de cada institución, de acuerdo a una página web que ellos tenían, que tenía incluso pues era muy segura porque necesitaban una contraseña para acceder a esta. Entonces, pues, en cuanto a los criterios de inclusión de exclusión, los criterios de inclusión eran que fueran pacientes mayores de 18 años y que al momento de ingreso de la UCI, pues, se esperaba que los pacientes estuvieran 3 o más días en la unidad de cuidados intensivos y una de las condiciones que tenían que tener los pacientes era que deberían tener una línea arterial o debería colocarse una línea arterial dentro de la primera hora de ingreso a la UCI, porque a través de esta línea arterial era donde se tomaban las muestras de la glucosa en sangre. En cuanto a los criterios de exclusión, pues aquí tenemos la lista, es un poco extensa: menores de 18 años, pacientes que tuvieron una muerte inminente o que no eran candidatos a RCP, pacientes que estuviesen ingresados por situación diabética o estado hiperosmolar, pues entre muchas otros criterios de exclusión. En cuanto a la forma en la que se realizó la selección de los pacientes, entonces al comienzo 40.171 pacientes tenían la posibilidad pues, cumplían criterios de inclusión para el estudio. Sin embargo, de estos 31.675 no fueron elegidos porque cumplían con algún criterio de exclusión y 2.392 fueron excluidos a pesar de haber sido elegidos en el estudio. Esto nos deja con un total de 6.104 pacientes que se llevan a la aleatorización. En esta aleatorización, 354 fueron asignados al grupo intensivo y 350 fueron asignados al grupo convencional de manejo con insulina. Entonces aquí tenemos que de esos 3.054, 304 la intervención se descontinuó a lo largo del tiempo y 44 se perdieron a lo largo del seguimiento, con 38 que retiraron el consentimiento y 6 que no se pudieron localizar. Entonces aquí de los 3.054 a lo último se llevaron a análisis 3.010, que fueron restando estos 44 que se perdieron en el seguimiento. Y aquí ocurrió lo mismo con 3.050, 225 descontinuaron la intervención y 38 se perdieron el seguimiento, que fueron los 38 que se les restaron a los 3.050 para realizar el análisis de los datos. Entonces, esta es la intervención que se realizaba. Esto es sacado del protocolo del Night Sugar, en donde pues se iniciaba el manejo insulínico en el paciente con un control glicémico estricto cuando los niveles eran mayores de 108 miligramos sobre decilitro, y en los pacientes con control laxo cuando eran mayores a 181 miligramos sobre decilitro. Como podemos ver, cuando se iniciaba la insulina, cada hora era tomado el control glicémico por los gases arteriales y asimismo se iban ajustando las unidades de insulina que se administraban por hora, como las podemos ver aquí. Y algo importante en el estudio es que las cointervenciones eran muy similares en ambos grupos. Aquí podemos evidenciar que el manejo de las hipoglicemias era el mismo en ambos grupos y que el umbral de la hipoglicemia para el manejo también era el mismo en ambos grupos. Entonces eso es algo importante a destacar. Aquí podemos ver la tabla 1, en donde podemos ver las características del grupo intensivo y el grupo convencional, en donde si nos ponemos a analizar una por una, no hay una diferencia entre cada una y las características de base estaban muy bien distribuidas gracias a la aleatorización que se logró pues con el
con la página de internet y los médicos de cabecera de cada hospital con la cual se realizó al inicio del estudio. Aquí podemos ver lo mismo, los grupos eran muy similares entre las características de base. Cuando se decidía detener el tratamiento que los pacientes estaban recibiendo, entonces se decidía detener cuando el paciente estuviese comiendo o no requiriese nutrición enteral o parenteral suplementaria, cuando el paciente era dado alta de la UCI o cuando el paciente moría o pasaba 90 días después de la naturalización, que era pues el desenlace que se tenía con estos pacientes, o pues según indicación médica, cuando el médico pues consideraba que el paciente no se estaba beneficiando, incluso podría estar causándole daño la intervención que se estuviera realizando. Entonces esas eran las indicaciones para hacer el detenimiento pues de la terapia insulínica. En cuanto a los desenlaces, entonces aquí tenemos el desenlace primario, era mortalidad a los 90 días. Además de este desenlace primario, aquí se hizo un análisis por subgrupos en seis pares de grupos ya definidos, en el cuales se encontraban pacientes quirúrgicos o quirúrgicos, pacientes con o sin diabetes, pacientes con o sin trauma, pacientes con o sin sepsis severa, pues ese era el término que se utilizaba en el 2009, pacientes tratados o no con corticosteroides y pacientes que tuviesen un Apache 2 mayor o igual a 25 o que lo tuvieran menor a 25. En cuanto a los desenlaces secundarios, tenemos los que les muestro aquí en la tabla: tiempo de supervivencia durante los primeros 90 días, causas específicas de muerte que nos especifican en las tablas estas causas de mortalidad, y duración de ventilación mecánica, terapia de reemplazo renal y estancia en la unidad de cuidados intensivos y o hospitalización. Y en cuanto a los desenlaces terciarios, ya tenemos la muerte por cualquier causa dentro de los primeros 28 días posterior a la aleatorización, el lugar de la muerte que fuese la unidad de cuidados intensivos, salas generales u otro lugar, la incidencia de una falla orgánica que ellos describían una falla orgánica como un paciente que tuviese un SOFA de base de 0 a 2 en algún sistema y que éste incrementara por encima de los 2 puntos. Hemocultivos positivos y requerimiento de transfusión de glóbulos rojos y volúmenes de transfusión sanguínea. Entonces, en cuanto al cálculo de la muestra, entonces el cálculo de la muestra, el tamaño de la muestra se tomó según el estudio de Van der Berg del 2006, que fue el segundo estudio que les mostré, en el cual evidencian, pues, se incluían pacientes en la UCI médica. Se esperaba que tuviese una mortalidad estimada del 30% y que la diferencia de mortalidad entre ambos grupos tuviese 3.8 puntos porcentuales de diferencia absoluta. Calcularon un error tipo 1 de 0.05 y un error tipo 2 de 0.1, lo cual le da una potencia estadística al estudio del 90% y era un estudio de dos colas. En cuanto a los análisis estadísticos, durante el estudio ellos decían y mencionaban que ellos iban a hacer un análisis por intención a tratar. Sin embargo, ahorita pues les muestro como un pero respecto a eso que ellos mencionaban. El análisis primario de muerte a los 90 días se realizó con una prueba de chi cuadrado no ajustada por la distribución normal de los datos. El análisis secundario se realizó basado en una regresión logística y pues los tiempos desde la aleatorización hasta la muerte se vieron reflejados en las curvas de Kaplan-Meier. Y todos estos análisis se realizaron pues con un software específico, S Plus versión 8, software R versión 2.7 y la verificación de los resultados se realizó de forma independiente con un software SAS versión 9.1. Eso en cuanto a la parte de análisis estadística. Y ya en cuanto a la parte ya de algunos resultados, estos no son los resultados de los desenlaces primarios ni secundarios. Sin embargo, aquí nos evidencian algunas de las características y pues sí, resultados que se tuvieron en este estudio. Entonces, como podemos ver claramente, pues era de esperarse que, por ejemplo, la monitoría de glucosa en ayunas o el tiempo que los pacientes mantenían pues
una glucosa ponderada fuese mucho menor en los pacientes que tenían una terapia intensiva respecto a los pacientes que tuviesen una terapia convencional. Y asimismo, pues los pacientes, el número total de pacientes en el grupo de terapia intensiva tratados con insulina iba a ser mucho mayor que en el grupo convencional, así como las unidades iban a ser mucho mayores en el grupo de terapia intensiva respecto al grupo de terapia convencional. Esta es otra de las tablas de información respecto a los pacientes, donde podemos ver que donde solamente hubo una significancia estadística respecto a ambos grupos fue que en el grupo de terapia intensiva se utilizaron un poco más de corticosteroides respecto al grupo de terapia convencional, con una P de 0.02. Pues la diferencia no es mucha, sin embargo, como les voy a mostrar ahorita en los resultados, pues no hubo un impacto importante respecto a esta característica. Y pues como dato adicional, pues se puede ver que el uso de corticosteroides pues fue marcado principalmente en el uso de shock séptico. Aquí, como podemos ver, como les dije previamente, las glucosas que se manejaban en los pacientes con el manejo intensivo de la glicemia, pues era claramente mucho más baja respecto a los pacientes con el grupo convencional. Y como podemos ver en el ponderado, se logra mantener las metas, como ya se habían dicho, entre 140 y 180, y aquí entre 108, sí, hasta 108 miligramos sobre decilitro en la terapia intensiva. Y aquí podemos ver pues, la distribución que tuvieron los pacientes en esa glucometría ponderada y cómo los pacientes que estuvieron en el grupo de control estricto tenían una base un poco más estrecha respecto a los pacientes que tenían un control convencional. En cuanto ya a los resultados, podemos ver que pues sorprendentemente hubo un aumento de la mortalidad en pacientes que tuviesen un control intensivo de la glucosa respecto a un control convencional. Nos da un OR de 1.14 con un intervalo de confianza que, además de no ser tan ancho, no atravesaba la unidad y nos da una P estadísticamente significativa, con una diferencia pues de puntos porcentuales aproximadamente de 2.6 puntos porcentuales entre ambos grupos. Y además, pues ya esta parte, si nos ponemos a ver las causas de muerte, pues no tenía un valor significativo, pero cuando nos analizábamos específicamente los pacientes que tenían muertes por causas cardiovasculares, podíamos ver que el 41.6% de los pacientes tenían una mortalidad por causas cardiovasculares en el grupo intensivo, respecto a pues a un porcentaje mucho menor en el grupo de control glicémico convencional. Esto no lo puse, pero estaba en el apartado del apéndice del estudio, en donde pues nos da una diferencia estadísticamente significativa con un valor de P de 0.02. Uno de los desenlaces pues, secundarios que es importante y que ha venido tomando mucho auge es la aparición de hipoglicemias severas en estos pacientes. Como podemos ver, hubo una diferencia marcada entre los pacientes que tenían un control intensivo respecto a un control pues, convencional, con una P claramente estadísticamente significativa y un aumento del riesgo muy, muy, muy elevado en los pacientes. Aquí podemos ver que la media de tiempo de supervivencia fue mucho más corta en los pacientes que tenían un manejo intensivo de la glicemia con un HR de 1.1 y pues con una P de 0.03 y un intervalo de confianza que iba del 1.01 hasta 1.23, mostrando pues, siguiendo mostrando pues los beneficios o pues más bien los daños que causaba la terapia insulínica intensiva. Y en cuanto al análisis por subgrupos que le dije previamente, en el desenlace primario, ninguno tuvo pues una diferencia estadísticamente significativa.
En cuanto a los limitantes de ese estudio, pues como ya sabemos, pues no se podía hacer un segmento total del staff tratante y el personal del estudio, dado a la necesidad de saber cuáles eran los controles glicémicos y las infusiones que se dan a los pacientes. Y pues otro limitante era que uno de los criterios de ingreso al estudio era que era un criterio de inclusión subjetivo. Como les dije, se ingresaban a los pacientes que el intensivista creía que iban a estar 3 días o más en el estudio. Entonces, pues estas son unas de las limitantes. En cuanto al análisis crítico de este estudio, entonces, ¿qué tenemos? ¿Se ha realizado de manera aleatoria la asignación de tratamientos a los pacientes? Sí, se realizó de una manera aleatoria, como dije al comienzo, por medio de los médicos y los coordinadores de cada hospital, utilizando la página de internet y el software que ya estaba establecido y pues que tenía una seguridad importante con la contraseña que ellos tenían que ingresar. ¿Cómo fue la generación de las secuencias de los números aleatorios? Como ya les dije, y se ocultó la asignación aleatoria hasta el momento del ingreso del paciente al estudio. Sí se mantuvo, pero pues como fue un estudio open label, entonces pues a partir de ahí el segmento pues paró y ya no existía. Se tuvieron en cuenta todos los pacientes al momento del análisis. Entonces, pues aquí es donde encontré un problema con el estudio y es que pues el estudio decía que, que ellos iban a utilizar un análisis por intención a tratar. Sin embargo, cuando les dije cómo se hizo la asignación y la aleatorización de los pacientes, pues se evidencia que la aleatorización en el grupo intensivo fue 3.054, sin embargo se analizaron solamente los 3.010 pacientes y en el grupo convencional se aleatorizaron 3.050, pero se analizaron solamente 3.012 pacientes. Solamente se analizaron los pacientes que tuvieron un seguimiento completo, pero no se analizaron los pacientes que fueron aleatorizados desde un comienzo. Entonces, pues esto ya lo convierte más en un análisis por intención a tratar modificado, que no tuvieron en cuenta todos los pacientes desde la aleatorización inicial. Se realizó un seguimiento completo, pues a la vez sí y a la vez no. Como les dije, al ser un análisis por intención de tratar modificado, pues todos sus análisis se basaron en los pacientes que tuvieron un seguimiento completo. Sin embargo, pues hubo unas pérdidas en el seguimiento, las cuales no fueron pues reportadas en los análisis. ¿Y se han analizado los pacientes en los grupos los cuales fueron asignados de forma aleatoria? Sí, todos los pacientes en los cuales iniciaron ese mismo grupo se analizó al final. Se mantuvieron ciegos respecto al tratamiento, entonces, pues como ya les había dicho, no se lograba, no era posible. Eran similares los grupos al inicio del ensayo respecto a los factores pronósticos. Sí, en la tabla 1 todas las características eran muy similares entre grupos y fueron tratados los grupos de forma similar, aparte de la intervención experimental. Sí, todos los grupos fueron tratados igual en ambos brazos del estudio. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Como ya les dije, la magnitud del efecto del tratamiento tuvo un R de 1.14. Ingresando en una calculadora nos da un riesgo relativo, una reducción del riesgo relativo de menos 0.1, o sea, lo que nos da un aumento del riesgo relativo. Y un número necesario de tratar de menos 38, o sea, un número necesario de dañar de 38. Por cada 38 pacientes iba a haber un efecto adverso en el tratamiento con terapia intensiva para la glucosa. ¿Y cuáles fueron los resultados? Fueron precisos, pues el intervalo de confianza no fue tan ancho, de 1.02 a 1.28, no atravesaba la unidad y pues era estadísticamente significativo. La aplicabilidad, puede aplicarse estos resultados a mis pacientes siempre y cuando estemos en una unidad de cuidados intensivos, tengamos bomba de infusión y tengamos posibilidad de tener una línea arterial. Este estudio puede ser aplicado tranquilamente a los pacientes. ¿Se han considerado todos los resultados clínicamente importantes? Sí. ¿Y vale la pena los beneficios frente a los perjuicios y costos? Claro que sí, pues evitar la hipoglicemia en los pacientes pues trae muchos beneficios, incluso yo creería que más o los mismos que evitar la hiperglicemia. Entonces, con la conclusión del estudio, pues se evidenció que una meta de glucosa menor a 180 miligramos sobre decilitro resulta en una mortalidad menor comparada con una meta entre 81 y 108. Sin embargo, pues que no hubo un impacto en aparición de falla orgánica, tiempo de ventilación mecánica, tiempo de terapia de reemplazo renal, ni positividad en los hemocultivos, ni requerimiento de transfusiones. Y como conclusiones de la charla, entonces, pues tenemos que una meta de 140 a 180 miligramos por decilitro para pacientes críticamente enfermos es razonable con el fin de evitar tanto hiperglicemias como hipoglicemias. Pues los estados tanto de hiperglicemia como hiperglicemia son dañinos y traen consigo mayores mortalidad.
y es difícil realizar un estudio de este tipo sin que exista algún tipo de sesgos, dado sus características de open label, y pues ante la ausencia de nuevos estudios que sugieran metas diferentes, pues se deben seguir utilizando dichas recomendaciones, aunque tenga una evidencia baja o muy baja, pero pues es lo que nos hacen las recomendaciones, las guías actuales. Muchísimas gracias. Listo, muy bien, Daniel. Excelente presentación. Si hay alguna pregunta, algún aporte. Yo por mi parte, pues tendría que decir que yo creo que este es un tema ya pues como que deberíamos ir considerando depurado en el escenario del paciente crítico. Yo creo que ya hay, digamos, suficiente evidencia y, digamos, lo concretó pues el Night Sugar de que debemos procurar un control glucémico aceptable en el paciente crítico, pero pues no, yo creo que es claro que el control estricto pues es más ominoso que el control no tan estricto, porque uno todavía nota que siguen saliendo pues, como trabajos e investigaciones con esta misma línea de investigación, y yo creo que es un tema que ya pues, como que lo deberíamos ir soltando, pues porque ya está como lo suficientemente depurado. Obviamente pues nos deberíamos enfocar es en formalizar, digamos, como protocolos que sean prácticos o pragmáticos para el personal de enfermería, que es yo creo que lo que se ha venido haciendo, pues que nos permitan cumplir esa meta, pero pues, yo creo que pues con el tema del glucémico en cuidado intensivo, pues creo que son como esos temas que ya creo que hay como suficiente, pues como claridad e ilustración, ¿cierto? No sé si alguno de los colegas opina algo diferente, alguno de los fellows. O no sé, Daniel, tú que hiciste esa revisión tan buena, ¿qué opinas como de eso? ¿Deberíamos hacer como más investigaciones o creo, o ya es como un tema como lo suficientemente pues como depurado y estudiado? Pues, profe, yo analizando todo lo que se ha visto, o sea, sí me parece que hay ya suficiente evidencia. Sin embargo, justamente en la discusión que hacían del Night Sugar y pues con el metaanálisis que les traje de la JAMA del 2009, que fue prácticamente pues lanzado pues simultáneamente, no se veía en el de la JAMA, no se veía que hubiese una disminución en un aumento o disminución de la mortalidad. Sin embargo, pues ahí en el Night Sugar sí decía que, pues que ahí como que no concordaban esos resultados. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que es preferible ir a favor de un estudio que evidencia mortalidad y tener en cuenta pues eso para la aplicación pues, de los protocolos de manejo de la insulina, pues yo creería que pues claramente es mucho más relevante y mucho más clínicamente importante irse con los resultados que nos dio el Night Sugar, independientemente que fueran diferentes a un metaanálisis que previamente se hizo, porque pues el Night Sugar es un estudio que tuvo pues un poder estadístico importante, una muestra importante, y pues que a pesar de que no era un estudio open label, pues un estudio que no tenía pues posibilidad de hacer un cegamiento, pues tenía un buen protocolo y tenía pues unas cointervenciones que eran iguales en ambos grupos. Entonces, pues para mí sí, pues por ahora no, pues no habría necesidad de hacer como más estudios. No sé, pues en un futuro con, pues si haya cambios o no, pero pues por ahora sí me parece que esas metas están bien definidas y están bien establecidas pues para la seguridad de los pacientes para la hiperglicemia o la hipoglicemia. Daniel, el doctor Eric es experto en estos temas de nutrición y metabolismo, lo visto en la mano, levanta. Adelante, doctor Eric. Quintero, muy bien, muy buena presentación y me gustó mucho los análisis que hizo de las gráficas de la estadística, muy interesante. Sí, me parece bien lo que dice el profe David. Es un tema que hay bastante ya escrito y yo creo que, pues, aunque haya intenciones de investigar más, pues a veces estar trillando mucho es aburridor. Pero no podemos olvidar que es un tema que viene cambiando mucho en aspectos del manejo de la diabetes en la parte ambulatoria. Entonces eso lentamente va a hacer que lleguen pacientes con un montón de medicamentos nuevos y obviamente nos va a tocar estar al día en toda esa cantidad de estimuladores de islotes de Langerhans que hay
y obviamente nos va a llevar a otras investigaciones alrededor de la glicemia, pues. Pero obviamente ya son cosas más nuevas y obviamente la investigación tiene que continuar. Pero sí se ha trillado mucho el tema y es bueno como ir estandarizando los protocolos como estamos haciendo en la unidad con la doctora Mercedes, con enfermería, que lograr estandarizar eso es bastante difícil. Pero es un trabajo largo y bueno. Yo creo que esos trabajos, y vale la pena reconocer a Gisela de la Osa, que fue la compañera que hizo el trabajo en el Hospital Palotón Uribe, y es ese artículo que se menciona en muchos metaanálisis, y eso vale la pena como una de las colegas de Colombia. Muy bien, hombre. Eso, doctor, muchas gracias y totalmente de acuerdo. Pues creo que es como ya fortalecer, pues como todo, digamos, como ya la implementación de protocolos, digamos, ajustados, pues como al contexto de nuestro medio, pero pues yo creo que el tema, pues sí, como esos temas que ya cree uno, pues que ya hay como suficiente ilustración, ¿cierto? No vi que alguien tenía levantado la mano, pero no lo identifico, pero dale adelante. Y está todavía ahí presente. Hola, ¿cómo está? Con Daniel Mendoza. ¿Qué más, Dani? Dale. Bien, buenos días. Primero para felicitar a Daniel, muy buena revisión. Yo, al contrario de lo que pues dice Daniel, yo creo que pues en cuanto a las metas sí como que eso está claro, ¿sí? Pero yo creo que debemos ampliar, digamos, los estudios en cuanto a los subgrupos, ¿sí? Digamos, los pacientes de cirugía cardiovascular, y por experiencia lo digo, las metas glucémicas tienen que ser más estrictas, hacen más riesgo de mediastinitis, ¿sí? Se infectan más. Y en este paciente que el night sugar, pues lo hicieron en paciente críticamente enfermo, pero hay que tener en cuenta, digamos, que los pacientes con hepatopatías, pues el control glucémico va a ser diferente, ¿sí? Yo creo que en ese tipo de pacientes, o sea, como por subgrupos deberíamos tener como un objetivo. Entonces, creería que esto es lo que se debería ampliar en cuanto al estudio. Gracias. Sí, de acuerdo, Daniel. De todas maneras, pues uno todavía tiene, digamos, como en su cabeza, pues, sí, pues basado pues en los estudios pues, de la doctora Vanderberg, pues en el escenario de perioperatorio de cirugía cardíaca, pues que de todas maneras en los pacientes uno sí debe pues, ser un poquito pues como más exhaustivo. De todas maneras, vos sabes que esos estudios pues tuvieron pues como sus cuestionamientos ahí como metodológicos, ¿cierto? Y pues que ese segundo estudio que hizo la doctora pues ya en el escenario pues de paciente crítico de UCI médica, pues fue como una respuesta pues como a las críticas de ese primer estudio, pero pues sí, obviamente es válido, pues yo creo que ya hay que ir. Y obviamente pues nuestro medio ya estamos en, digamos, con esa tendencia a perfilar pues las dosis en, en especialidades, ¿cierto? Pues en dosis cardiovasculares, en dosis neurocríticos, pues ya hay una tendencia pues que se va haciendo pues como cada vez más notorio. Entonces obviamente pues en ese orden de ideas pues yo creo que se pueden hacer estudios ya pues como en subgrupos pues más específicos. Listo, que ya haciendo las otras, como más manos levantadas por ahí, yo creo que podemos dar por finalizada la actividad. Muchas gracias a todos por la asistencia y felicitaciones al presidente por la buena presentación.